Tengo el gusto de presentar a la maestra en Ciencias Lourdes Martínez Cárdenas. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Biológicas en Biología Vegetal. Su experiencia docente es que ha impartido en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la NEM Zaragoza, en la UAM Iztapalapa, y como experiencia profesional ha trabajado en el Laboratorio de Ecología del Instituto de Biología de la UNAM, en CONAFRUT, en el Laboratorio de Percosecha INIRED, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Dirección de Servicios Sociales. Actualmente su línea de investigación es propagación y cultivo tradicional e in vitro de plantas de interés económico y ambiental. Tiene 30 años laborando en la UAM Iztapalapa. Bienvenida, maestra. Gracias, buenas tardes. Bueno, soy, como me presentaron, María de Lourdes Martínez Cárdenas, trabajo en el Laboratorio de Cultivo in vitro de Tejidos Vegetales del Departamento de Ciencias de la Salud en la UAM Iztapalapa. Y yo voy a presentar el estudio integral para el conocimiento y propagación de Vanilla planifolia. Bueno, antes de entrar directamente a lo que es el proyecto, quiero presentar cómo es que yo me relacioné con la vainilla. Llegó en el 2003 Maigolida Valentina Vivarri Tobar para pedirme que fuera su asesora de proyecto de investigación, su asesora interna, y ella trabajaba en un proyecto de germinación y propagación in vitro de Vanilla planifolia. Con eso conocí a la maestra en ciencias Lilia Rico Rodríguez, y con ella lo que hicimos fue tener un convenio de trabajo para propagar vainilla. De ahí salió otro proyecto de investigación de Mónica Sanabria Ríos para el 2005, y ese trabajo lo pudimos presentar en un congreso de biotecnología en La Habana en el 2005 también. Y bueno, pues esa fue mi experiencia de compartir con la maestra Lilia Rico. Después ella ya no quiso trabajar, pero dejé la vainilla. Después de un tiempo, para el 2012, llega Rubén Lince Luna, entonces estudiante de biología experimental, y ahora él es especialista en biotecnología, y me pide trabajar con vainilla. Yo le dije que no teníamos, que no tenía yo material biológico y que no conocía a quien nos los pudiera proporcionar. Él me comenta que el doctor Martín Manuel Checa Artazu, que es profesor de CCH en la UAMI, trabajaba en la zona de Papantla y que nos podía decir con quién llegar a Papantla. El doctor me da los contactos de señora Adriana Aparicio Gaya, representante no gubernamental y presidenta nacional del Comité de Sistema Producto Vainilla, y del señor Crispín Pérez García, que es presidente del Consejo Nacional y Estatal de Productores de Vainilla. Voy a Papantla, me contacto con la señora Adriana Aparicio y ella me lleva con el señor Crispín. Y lo que es estar en el momento y en el lugar justo fue que el señor Crispín iba en su camioneta cruzando frente a nosotros y salía rumbo a Puebla. La señora que lo conocía lo detuvo y esa fue la oportunidad que tuve para comenzar a platicar con él de mi intención de trabajar con la vainilla. Y nos abrió las puertas para hacer este trabajo. La vainilla, Vanilla planifolia, Andrews, es una especie de la familia Orchidaceae y es originaria de México, que se distribuye por la zona oriente hasta Honduras. Se cultiva desde la época virreinal, pero era aprovechada antes de la conquista por los pueblos prehispánicos. Crece silvestre en bosques tropicales, es terrestre y trepa por los árboles bajo su sombra. En el área del Totonacapan, que es esta área que comprende parte de Veracruz y Puebla, norte de Puebla, se encuentra Papantla, Veracruz, que es la zona vainillera por excelencia,
y que de hecho la ciudad de Papantla ha recibido la distinción de decir que es la ciudad que perfuma al mundo. Allí estas zonas donde más se cultiva la vainilla, al igual que en Oaxaca, y ahora se cultiva en otras muchas zonas más del país. Debido a su escasa variabilidad genética, a la vainilla se le considera una especie en riesgo. La floración de esta planta ocurre entre los meses de marzo y abril. En la base de cada una de las hojas siempre hay una yema y de estas puede salir una inflorescencia. Esta inflorescencia produce hasta 20 flores, de las cuales van madurando una y abriendo una cada día. Así es de que la floración por eso dura bastantes meses, 2 meses en realidad. Para asegurar la producción de vainilla, la polinización se hace a mano, ¿sí? Hay que tomar con un palillo y hacer la polinización. Es una autopolinización. El fruto tarda 9 meses en madurar para ser cosechado. Y cuando se cosecha, es verde, no tiene aroma. Y debe de pasar por una fermentación sólida llamada comúnmente beneficio. El beneficio es un proceso por el cual el fruto o vaina produce la vainillina, toma un color café a negro, dando un aroma característico de la vainilla. Para eso se acopian los frutos de toda la región en un lugar, se van metiendo a agua hirviendo, esto se hace por unos 2 minutos aproximadamente, se mantienen, se sacan de ahí, pero se mantienen en temperaturas muy altas durante 48 horas y después se extienden sobre tablones para poderlos asolear al menos 2 horas diarias durante 25 días. Esto ocurre en los meses de noviembre, diciembre y a veces hasta enero se puede extender. Y como es la época de nortes, muchas veces ocurre que empieza a llover, entonces tienen que meter todos los tablones y los ponen en galerones en estas gravillas. Después de los 25 días, los frutos se van seleccionando uno por uno y entonces se les da la categoría que necesiten dependiendo de su talla. Y su talla y también la calidad que vayan teniendo. La vainilla es considerada una especia y es la segunda más cara después del azafrán. Para este año, el kilogramo de vainilla beneficiada equivale al de 1 kilogramo de plata en precio. Hasta 12,000 pesos es el precio del kilogramo, pero ha llegado a costar hasta 17,000 pesos en otras ocasiones. Se utiliza como vaina en la industria alimentaria principalmente y se selecciona, como les decía, según su tamaño, apariencia, lo aceitoso que esté y para tener como el máximo de calidad, la calidad gourmet. Se usa en la industria refresquera, cosmética, como aromatizante de ambiente, en la industria tabacalera, en medicamentos como saborizante y varios usos más que puede tener. Además, se dice que mejora la salud y eso es porque desde que se percibe el aroma, el ambiente de la persona cambia. La problemática que presenta es debido a la forma ancestral de propagación que es vegetativa dentro de los cultivos. La variabilidad genética de la vainilla ha disminuido fuertemente debido a eso. También presenta una caída prematura de frutos y algunos llegan a abrir y madurar en la misma planta todavía. Hay hongos en el suelo y también dentro de la planta y hay una competencia muy alta con saborizantes artificiales que es vainillina sintética. También además hay una competencia con la producción en otros países, en especial con Madagascar, que se ha vuelto el primer productor de vainilla en el mundo, cuando antiguamente era México.
El objetivo de este trabajo fue determinar la fenología del cultivo de Vanilla planifolia para conocer las fases de desarrollo vegetativo y la fase de reproducción sexual, y con ello determinar los explantes apropiados para la propagación vegetativa y sexual por germinación de semilla in vitro. En estudios de campo, el objetivo fue conocer en 5 huertos las condiciones ambientales y de desarrollo que puedan estar incidiendo en la caída de fruto para Vanilla planifolia. Los objetivos particulares en campo fue realizar observaciones para conocer la fenología de Vanilla planifolia durante 3 años, caracterizar los suelos en los que se desarrolla esta especie y detectar la variación anual de temperatura, humedad relativa, intensidad luminosa y presencia de etileno en 5 huertos. Este último objetivo no se pudo realizar por falta de presupuesto, pero está contemplado. En esta imagen nosotros podemos ver la apariencia que tienen los 5 huertos que se pudieron estar siguiendo. Este soltero de, bueno, es una comunidad que se llama Solteros de Juan Rosas y esta es una casa de sombra. También en Solteros de Juan Rosas se presenta una cagual. En la comunidad Juan Rosas, Isla de Juan Rosas, hay un naranjal donde también se cultiva la vainilla, se utilizan los árboles de naranjo como tutores. Y también en Isla de Juan Rosas hay casas de sombra y esta es una casa de sombra en Isla de Juan Rosas. Además se tuvo otra comunidad que es la de San Rafael, que está más cerca de la costa. Esos son los vainillales que nosotros estuvimos siguiendo. En campo también se dio algunas características de los suelos. De ellos se colectaron 5 muestras de los 5 huertos con distinto manejo cada uno. Se obtuvo por el método de ignición el porcentaje de materia orgánica. Por el método de pipeteo se determinó la textura del suelo. Se midió el pH. Y mediante un multianalizador se obtuvieron los valores de nutrientes contenidos en el suelo. Como resultados de esto, se vio que para la textura, de acuerdo con este triángulo que nos mide los porcentajes de arcilla, limo y arena, los suelos de los 5 huertos caen dentro de un término medio donde se tienen proporciones adecuadas de limo, arcilla y arena que permiten el desarrollo de las plantas. Después de eso, bueno, este cuadro nos da que la textura cae todas en migajón y que van desde el arenoso hasta el arcilloso arenoso. De los 5 huertos también vemos que la materia orgánica es bastante alta, la más baja es de 78%, pero es un porcentaje bastante alto. El pH está alrededor de 7 y la salinidad está en término medio. De los nutrimentos, los que más nos importaban eran el nitrógeno en diferentes formas químicas como amonio, nitrito y nitrato. Y lo que vemos es que todos tienen más o menos baja la proporción de cada una de las formas de nitrógeno, excepto la casa de sombra de Solteros de Juan Rosas. También se midió el silicio, lo tenemos alto en 2 comunidades y mediano y bajo en las demás. Y luego tenemos los fosfatos que son igualmente altos en Solteros de Juan Rosas, en lo que es la casa de sombra, y también es bajo a mediano en otras comunidades. Y la proporción nitrógeno-fósforo, bueno, es también de bajo a muy bajo y mediano en la casa de sombra de Solteros de Juan Rosas. Y esto es debido al exceso de fertilizante químico que agregan ellos en ese vainillado.
Se contó para este trabajo con el asesoramiento y ayuda del doctor Antonio Zoilo Márquez García. Los suelos, como conclusiones, tenemos que los suelos presentaron un porcentaje favorable de materia orgánica y contenido de nutrientes disponibles en los diferentes huertos. De acuerdo con la textura, es decir, los porcentajes de arena, limo y arcilla que contienen, los diferentes huertos permiten una buena permeabilidad, aireación y retención de humedad en el suelo. A excepción del huerto de la localidad de Solteros de Juan Rosas, en la Casa de Sombra, el contenido de nitrógeno es excesivo debido al mal manejo, como les decía, de fertilizantes químicos. Y bueno, pensamos que para el desarrollo de vainilla planifolia, las propiedades de los suelos analizados son favorables, ya que las raíces son superficiales y la cantidad de nutrientes disponibles es viable para el desarrollo de esta especie. En cuanto a la fenología, el estudio de los eventos periódicos naturales involucrados en la vida de las plantas es lo que se denomina fenología. Esto es que el ciclo biológico cambia con el genotipo y con los factores del clima, y quiere decir que las plantas del mismo genotipo sembradas bajo diferentes condiciones climáticas pueden presentar diferentes estados de desarrollo después de transcurrir un mismo tiempo cronológico. Por lo que el objetivo del estudio fue conocer el crecimiento y desarrollo de la planta, así como la permanencia de cada estructura en un ciclo anual. Como resultado, nosotros pudimos, después de medir la longitud, vimos que, bueno, varía en longitud entre 3 y 5 metros y que las plantas crecen muy poco a lo largo de un año. Casi todas los vainillales están en esos rangos, excepto Solteros de Juan Rosas, que está por encima. En cuanto a promedio de hojas, corresponden más o menos a la longitud. Dependiendo de la longitud, también tienen un cierto número de hojas. Casi todas tienen 60 más o menos. Pero nuevamente la Casa de Sombra del Soltero de Juan Rosas es el que tiene más. Esa Casa de Sombra tenía mayor cantidad de humedad. En cuanto a lo que son las estructuras reproductivas, vimos que las inflorescencias permanecen desde que aparecen en marzo hasta septiembre. Y bueno, este es los que se siguió, pero llegan a estar hasta noviembre, que es cuando se cosecha. Y donde más inflorescencias hubo es en la Casa de Solteros de Juan Rosas y también en el Naranjal. Las demás vainillales tienen muy pocas inflorescencias. El promedio de flores por planta en los 2 meses de floración, pues igual, la Casa de Sombra de Solteros de Juan Rosas tiene más que las demás. El Naranjal es el que le sigue, pero finalmente en el Naranjal es donde se conservan mayormente los frutos. Y se pierden en todas las demás bastante cantidad de frutos. Esto se reflejó en que se vio que en los 5 vainillales mostrado hubo una caída de 47%, y esto muy probablemente por el pobre manejo que tienen y el cuidado que le dan los productores a los huertos. Habría que reconsiderar también si la Casa de Sombra es una buena opción para el crecimiento de la vainilla y su producción, o a lo mejor proponer una variación a esto. Un mejor manejo de los huertos les otorgaría mejor calidad de la vainilla y se podría aprovechar de mucho más formas también. La polinización manual también aumenta el precio de la vainilla verde, que se necesita al menos 9 meses para alcanzar su tamaño y maduración óptimos. Y también la inversión en mano de obra que se requiere para el beneficio y clasificación.
Entonces, todo esto implica el manejo de la vainilla. Ya en el laboratorio, el cultivo in vitro fue otro trabajo que se hizo. De esto, los objetivos fueron obtener plantas sanas por cultivos in vitro de esquejes de vainilla, obtener plantas de la germinación de semillas cultivadas in vitro y caracterizar 2 especies citogenéticamente, la Vanilla planifolia y la Vanilla pompona. Esto porque la Vanilla pompona también es aromática, pero es más resistente que la Vanilla planifolia a algunas enfermedades. La propagación por esqueje. El objetivo general fue establecer un cultivo in vitro para la micropropagación de Vanilla planifolia a partir de meristemos laterales. Los meristemos se encuentran en la base de las hojas, en el tallo. Y nosotros teníamos sembrado en el laboratorio pues, plantitas para poder tomar de ahí los esquejes. Los objetivos particulares fueron la obtención de tallos de vainilla como fuente de meristemos, cultivar meristemos laterales en medio Murashige scoop sólido, solo, Murashige scoop con ácido naftaleno acético, que es una auxina, Murashige scoop combinado con ácido naftaleno acético y benzilaminopurina, que esta es una citocinina, y esto es para establecer el cultivo. El otro objetivo era enraizar los brotes obtenidos y con esto regenerar planta y las plantas aclimatarlas, ¿no? Las plantas regeneradas aclimatarlas. Bueno, de los tallos que se obtenían, lo que se hacía era lavarlos y desinfectarlos ya dentro de una campana de flujo laminar. Se preparaba todo aquí en la campana, se lavaba, se cortaban del tamaño necesario, se lavaban y se desinfectaban con detergente líquido, con etalón al 70% y con hipoclorito de sodio al 10% del cloro comercial. Y se tuvieron esquejes con 2 nudos y esquejes con 1 nudo y todos se sembraron en los diferentes medios de cultivo. De ello, lo que se obtuvo fue, primero que nada, mucha contaminación. Es por hongos en color rojo y por bacterias en color azul. Esos son los porcentajes de contaminación que llegaron a ser severos, hasta del 100%. Se observó más en el medio Munachi. Se hicieron varias siembras para ver si se podía erradicar, y lo que mejor se controló fueron los hongos. Las bacterias siempre prevalecieron, aunque en proporción alta, no en demasiada cantidad de bacterias, pero sí permitió el desarrollo de las plantas. En esta imagen lo que vemos, bueno, es cómo empezaban a formarse raíces, cómo hubo brotes. Aquí cómo llegó a observarse también que brotaron hasta inflorescencias que no prosperaron mucho, pero sí llegaron a brotar. Aquí es cuando una yema empieza a tener ese desarrollo, ¿no? En las primeras fases de desarrollo. Y este es cómo se observó el brote de vainilla ya además enraizado, es decir, aquí ya tenemos una planta regenerada. De los brotes que se obtenían, lo que se hacía era separarlos después del esqueje. Aquí ya se ve separado del esqueje y se sembraban en medio Murashige scoop en envases más grandes para que pudieran tener suficiente espacio. Y así se pudieron llevar a aclimatación. Bueno, se logró obtener organogénesis directa en medios de cultivo. Es decir, tuvimos tallo, hoja y hojas y raíz. Lo que se vio es que no es un requisito utilizar fitohormonas, que es importante realizar un estudio del tipo de bacteria y hongos para suplementar el medio y erradicar los patógenos.
con un proceso adecuado de fungicidas y bactericidas. Y una vez obteniendo estos procesos, se podrá tener plantas de vainilla asépticas para micropropagar. Y con esto, pues, poder llevarles a los productores plantas sanas. Dentro del laboratorio también se vio la producción de plantas a partir de germinación in vitro de semillas. Esto también se llevó a cabo con un proyecto de investigación por Abigail García Reina, asesorada por mí. Y bueno, pues aquí podemos ver nosotros en esta imagen cómo un fruto tiene miles de semillas, ¿sí? Estas semillas ya aumentadas las podemos ver de esta manera. Estas presentan un tegumento duro, es lo negro que vemos aquí, y que rodea al embrión, que además es impermeable al agua y eso a veces impide, en muchos de los casos impide su germinación. Es difícil que germinen en la naturaleza. Las semillas miden 312 micras de longitud y 200 micras de ancho. Bueno, normalmente el modo de reproducción de la planta es asexual y eso origina que se pierda la variabilidad. También las hace más sensibles a enfermedades como hongos y bacterias, y eso lo vimos durante lo que fue el cultivo de esquejes. Propagar in vitro ofrece también la ventaja de reducir el tiempo y el volumen de siembra comparado con los métodos convencionales en campo. A partir de la semilla se incrementa la variabilidad genética por su origen sexual, y esto es importante para detectar plantas que sean resistentes a enfermedades. Los objetivos de este trabajo fueron germinar semillas de Vanilla planifolia andrews, y los objetivos particulares eran seleccionar un medio de cultivo para la mejor germinación de semilla. Se utilizó el medio Murashige-Scoop, el mismo medio Murashige-Scoop, pero diluido a la mitad, y el medio K de Knudson de 1946, que es específico para orquídeas. Se pretendía medir la velocidad de germinación, buscar un medio para el desarrollo de las plántulas, para los cuales se usaron también los mismos 3 medios, y aclimatar las plantas desarrolladas. El método fue, bueno, pues obtener frutos verdes de Vanilla planifolia, y es verdes para que las semillas no estuvieran tan maduras y hubieran pasado por el proceso del beneficio donde hay una fermentación. De estas se lavaron y se desinfectaron las vainas, igual con detergente, con etanol al 70%, con hipoclorito de sodio al 10% de cloro comercial, parte de cloro comercial. Se abrieron estas vainas, se obtuvieron las semillas y se lavaron de la misma manera, pero antes del lavado se pasaron por un proceso de escarificación con ácido clorhídrico al 10% para poder hidrolizar la testa, la cubierta que presentan, y ablandarla. Se obtuvieron cúmulos de semillas y se sembraron. Y se obtuvieron cúmulos porque las semillas no se dispersan. Hay un látex que presentan que las mantiene unidas, y entonces, bueno, se pusieron cúmulos de semillas y es como se pudieron sembrar. Esos cúmulos, como es difícil observar semilla por semilla, pues se contaron cuántos de estos y qué porcentaje germinó. Y la que presentó mejor germinación fue el medio Murashige-Scoop diluido a la mitad. Siguió el medio Murashige-Scoop completo, y el medio K, ese tuvo muy poca germinación. Aquí podemos ver cómo se ven los protocormos. La primera fase de la germinación en las orquídeas se llama protocormo. No es exactamente una plántula, sino una fase embrionaria posterior a la germinación, de la cual empieza después a desarrollarse en las plantulitas. Aquí está como, bueno, estos son los cúmulos, las primeras fases de protocormo, y luego ya las plántulas.
que se fueron trasplantando a diferentes medios para empezar a dispersarlas y a poder separar plantas. Y después pudimos ver este desarrollo. Cuando estuvieron suficientemente largas, que ya eran aproximadamente 10 centímetros de longitud, y bueno, cuando se desarrollaron más, se pasaron a envases más grandes, luego estas se sacaron, las de que tenían 10 centímetros, para pasarlas a unos terrarios que contenían tierra y corteza estériles. Esto fue 17 meses después para poderlas llevar a la aclimatación que se llevó en estos terrarios. El número estimado de semillas que se sembró fue de 345,060 semillas. Hasta 20 meses después se tenía un total de 45 plantas aclimatadas. Entonces, el éxito de sobrevivencia a partir de las semillas fue de 0.013% a los 20 meses después de la siembra. Esto quiere decir que de 1000 plantas, solo 13 se pueden aclimatar exitosamente. En la naturaleza casi no se ve germinación y mucho menos desarrollo de plantas naturales. Bueno, en conclusión, el medio MS diluido a la mitad generó un mayor porcentaje de germinación y también un mayor desarrollo de las plántulas que otros medios. La escarificación permitió obtener brotes en menor tiempo de lo esperado. Durante el proceso de aclimatación al ambiente hubo muchas pérdidas y eso es probablemente porque las plantas aún no son capaces de tomar sus nutrientes por ellas mismas. La obtención de plantas por germinación de semillas es poco costeable para propagar, pero es ventajoso obtener plantas por semilla para aumentar la variabilidad de la especie. Y con eso esperamos que pudiera salir de la situación de estar en riesgo. Otro trabajo que se hizo fue la determinación del número cromosómico, elaboración de comparación y compararlos, ¿no? En dos especies, Vanilla planifolia y Vanilla pompona. Esto es porque nos permitiría en algún momento detectar plantas distintas con alguna mutación a nivel citogenético o bien que hubiera híbridos. Esto se realizó también por un proyecto de investigación de Karen Aide Hernández Castillo, bióloga experimental, con la dirección del doctor Pedro Mercado Ruaro y mi asesoría. Un cariotipo es una característica fenotípica que permite la descripción de una especie. Consiste en tener el número cromosómico y la morfología de los cromosomas. La morfología incluye la longitud relativa, la posición del centrómero, localización de satélites, constricciones secundarias y también la presencia de cromosomas sexuales. Para el género Vanilla, y en las especies Vanilla planifolia y Vanilla pompona, se tenían reportes de Martin en 1963 y Simmons en 1976 de que 2N era igual a 32. De la isla Reunión en Francia, de Vanilla de ese lugar, Bori et al. Dicen que los números cromosómicos eran diferentes a 32 y nos presentan números entre 16 a 32, haplodiploide, y 1638, 2254. Esto es una variación por poliploidía y posiblemente también por aneuploidías. Aquí podemos ver las fotografías de Bori et al. De 2008 de los cromosomas. Para este trabajo, el objetivo general fue determinar el número cromosómico y el análisis cariológico en las especies de Vanilla planifolia y Vanilla pompona. Los objetivos particulares fueron la obtención y observación de cromosomas, elaboración de ideogramas de Vanilla planifolia y Vanilla pompona,
análisis y comparación cariotípica entre ambas especies desde un punto de vista taxonómico y evolutivo. Que esa es la línea que maneja el doctor Pedro Mercado. La metodología, bueno, pues fue a Papantla, a un bailal, en este caso el que aparece en la fotografía es el de la Casa de Sombra de Solteros de San Rosas. Ahí se colectaron 9 tallos de Vanilla planifolia y 4 tallos de Vanilla pompona. De estos se obtuvieron raíces adventicias, poniendo los segmentos de tallo en costalitos de rafia cubiertos por plástico y siempre conservando la humedad. Esto permitió el crecimiento de los tallos adventicios, de los cuales se tomaron los meristemos, las zonas meristemáticas. Y de ahí se hizo la obtención de los cromosomas mitóticos. Se trataron con hidrólisis, con ácido clorhídrico, se tiñó con pollen y se hicieron squashes. De eso se elaboraron preparaciones para observar los cromosomas en laminillas y se analizaron 50 metafases de cada especie para determinar el número cromosómico. Además, se registraron las imágenes con un microscopio Carl Zeiss Axioscope, con una cámara digital ERC5S. De ahí se obtuvieron 6 metafases para Vanilla planifolia y 10 metafases para Vanilla pompona. Con eso se elaboraron los ideogramas donde se midió la longitud, la longitud total, el largo del brazo largo, del brazo corto también, la proporción y los índices de asimetría. Estas son imágenes de A y B, son cromosomas metafásicos de Vanilla planifolia y C y D son cromosomas metafásicos de Vanilla pompona. Y aquí vemos los ideogramas. Este es el de Vanilla planifolia, donde vamos desde el cromosoma mayor hasta el menor. Y los de Vanilla pompona, también yendo de mayor a menor, todos son asimétricos. Aunque aquí en estos últimos 3 cromosomas no se detectan los brazos cortos como tal. Bueno, aquí lo que tenemos en esta tabla son los datos, donde dice que 2N son 32 para Vanilla pompona, para Vanilla planifolia, para Vanilla pompona 30. Vemos que hay diferencias en las longitudes de los cromosomas. La fórmula cariotípica son 16 para Vanilla planifolia y 8 más 4 para Vanilla pompona más 3. No alcanzamos. Número fundamental 32 y 24 y 32. El longitud total de la cromatina es 26,77 y 25,54. Están cercanas, pero que no son iguales. Y la longitud relativa en porcentajes de 4 a 9 y de 3 a 10 en Vanilla pompona. La simetría solo se pudo medir para Vanilla planifolia debido a estos 3 cromosomas donde no se observan claramente los brazos cortos. En conclusiones, el número diploide reportado correspondiente para una de las especies del género Vanilla, bueno, pues es solo uno corresponde a los reportados anteriormente. Las variaciones cromosómicas reflejan la vinculación estrecha de ciertos cromosomas profase y metafase y también la separación desigual en anafase. Se puede considerar cariotípicamente más simétrico a Vanilla planifolia y a Vanilla pompona más asimétrica. El cariotipo del género se ha modificado a través de posibles translocaciones y esto es probable por una reducción del número cromosómico y escasa pérdida de la cromatina. En general, de todo el proyecto, concluimos que se requiere continuar con la valoración en campo y relacionar
con factores climáticos como temperatura, humedad relativa y precipitación. Trabajar en la identificación de hongos y su control. Y a partir de los resultados obtenidos de la micropropagación, incrementar su eficiencia. Aumentar el número de plantas obtenidas por germinación para incrementar la variabilidad genética. Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda del señor Crispín, de quien solo tengo esta fotografía, y de los estudiantes de la UAM que estuvieron tanto en campo como en el laboratorio, pero también de la familia García, Pérez García, que nos dio alojamiento y pues nos recibió todas las veces que estuvimos ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra.